Lo que frente a cada evento, giro, contingencia, ocasión o situación en perspectiva o de hecho, pone de realce lo que se ha designado como izquierda mamante o pseudoizquierda, es su empecinado y obcecado, torpe y estúpido rechazo a la lucha o brega propiamente política, lo que es la otra cara de la moneda de ese amasijo indeterminado, sin rostro ni fisonomía propios, como por igual sin bandera teórica ni ideológica definida y concreta, y de ahí que la carencia de principios definidos y concretos sea otra de las características de su denigrante y vergonzosa condición de izquierdista, moneda que del otro lado en que está inscrita la negación, rechazo y abjuración de la lucha propiamente política, está grabado como un sello seco su total y brutal incomprensión y manejo de las cuestiones de la democracia y la brega por las conquistas de los derechos democráticos, civiles y nacionales. Si ahondamos la investigación al respecto y exploramos el embarre maloliente y nauseabundo del izquierdismo de Marras, el inframundo de la izquierda mamante y pseudoizquierda, porque no son más que una manada espuria de impostores y farsantes de la peor laya, rápida e inevitablemente nos encontraremos con que, teniendo como su base social e ideológica a los elementos desclasados de la pequeña burguesía en proceso continuo de arrasamiento y quiebra, como resultado de los efectos de la implacable ley de empobrecimiento de las capas medias que impera de manera general y absoluta en toda sociedad capitalista, sin importar el nivel de desarrollo de ésta, alrededor de los que concurren y confluyen los ya sedimentados elementos pobres de las ciudades y conglomerados urbanos, lo mismo que profesionales sin conciencia ideológica ni política, y por igual el abigarrado lumpen y la recua de degradados sociales de todas las clases, pero predominantemente de la pequeña burguesía urbana y del proletariado y el semiproletariado en general. Para este abigarrado embarre de richeces, la política, el despliegue de esta actividad es patrimonio exclusivo de la burguesía y de los estamentos terratenientes medievales y sus círculos de profesionales, de rufianes titulados y parásitos diplomados, así como de los prelados de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, todos al servicio del imperialismo y ante cuyo poder y sus monopolios son en extremo lacayos redomados. Y por igual acontece con el punto de vista y la palpable falta de criterio respecto a la democracia y a la lucha por las conquistas y logros democráticos. En el fondo lo que se percibe y comprueba es que la sumisión y conciencia de apéndice de la burguesía y las demás clases explotadoras y opresoras, como de las instituciones de dichas clases dominantes por parte de la pseudoizquierda o izquierda mamante, culmina y queda consagrada en su renuncia a la lucha política independiente y por un camino propio, como por igual hacen respecto a la brega por la democracia y sus derechos democráticos. La venal y despreciable actitud de esa falsa izquierda o izquierda mamante, sin rostro, sin fisonomía, sin bandera teórica, ni rasgos ideológicos, ni políticos definidos, es lo que los hace dar el triste y deplorable espectáculo de desmoralización y desaliento suyos al respaldar la prohibición de la Junta Central Electoral de las actividades políticas en el seno de la sociedad dominicana. Ahí, en el caso de que esos cuerpos babosas hechos de paja podrida como la Mancha Verde y quienes allí concurren en una verdadera orgía de la carencia y orfandad de criterios definidos a favor de la política y la democracia como partes fundamentales de los intereses de la población, de la sociedad y la nación dominicanos, es un mal incurable en su fase terminal del que demuestran ser portadores los pseudoizquierdistas de la izquierda mamante cuando incurren en respaldar bajo los pretextos más triviales, insustanciales, superficiales y caprichosos
las restricciones de las actividades políticas en el seno de la sociedad y de manera pública y abierta por parte de todos los partidos políticos y de quienes dentro y o fuera de estos tengan por objetivo buscar ser electos para cualquier puesto electivo en los próximos comicios o con vistas a una fecha posterior y hasta indefinida si se quiere. El punto de vista de los comunistas, pautado y sustentado en la doctrina del marxismo-leninismo, es el respaldo de la más amplia y extensa actividad política de quienes integran la sociedad, y lo consideramos un componente esencial de la democracia. Abogar por las restricciones o la prohibición de las actividades políticas en la sociedad en general o en particular es equivalente a pasarse al lado del abstencionismo político, que cuando se adopta y se enarbola so pretexto de la lucha revolucionaria o popular, obligadamente pasa a tener un carácter anarcoterrorista, que son los partidarios de esa tóxica corriente oportunista y anticomunista. Nada casual ni fortuito encierra que esa abominable cueva de ignominia e infamias, antidominicana y antinacional como prohaitiana, comprobadamente confesional, católica jesuita y apéndice y correa de injerencia y del espionaje, Alianza País, que encabeza el baboso mequetrefe sin savia ni sustancia, que solo habla mierda, sin fundamentos teóricos, en ningún orden, como esa sabandija de la Ucamaima y la Usaicía, Guillermo Moreno, sea la que, junto a Participación Ciudadana, de un gusarapo de la Iglesia Católica Vaticano, digno hijo de un mediocre y pordiosero espiritual, Carlos Pimentel, como Rosalía Sosa de Guzmán Fermín, corrupta, impune, practicante responsable y protagonista de los más escandalosos actos de saqueos y robos en el Estado y la UAS, junto a la limaña inmunda de su marido, que es el truán corrupto canalla Franklin García Fermín, se muestran enardecidos y eufóricos con la prohibición del despliegue de la actividad política, que es una colosal restricción de los derechos democráticos y de la democracia consignados en la Constitución de la República. El constreñimiento, so pretexto de la paz ciudadana, de las libertades públicas y de los derechos democráticos, es un punto crucial en el programa de las fuerzas de las cavernas reaccionarias, obedientes al gran capital monopolista, imperialista yanqui y europeo, como del imperio parasitario de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, que son las mismas corrientes antidominicanas que propician la fusión de la República Dominicana con el estado de las hordas salvajes haitianas, y que los jesuitas, como sus socios opusdeístas y corruptos de la Casa Vicini, con el narcómano y homosexual depravado Juan Vicini, que forma una entelequia directamente contrapuesta a la existencia de la nación dominicana y su estado nacional, la que llaman Quisqueya binacional, por lo que la restricción y conculcación de los derechos democráticos, entre ellos el de la libertad política y de pensamiento, como de la libertad de prensa, se han erigido en su meta principal en la presente situación nacional. Es harto evidente y perfectamente comprobable que quienes siembran y fomentan el desasosiego y la intranquilidad a nivel general y en el seno de la población dominicana son quienes, como es el caso del imperialismo norteamericano y de los países imperialistas de la Unión Europea y su imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano, que junto con las confesiones religiosas igualmente cristianas, evangélicas, protestantes, testigos de Jehová y todas esas basuras de las cavernas de la superstición y el oscurantismo, fomentadoras esquizofrénicas de la irracionalidad y de las prácticas anticientíficas y anticulturales de las supersticiones, las que, con sus conspiraciones antipopulares, antidominicanas y contrarias a la soberanía, a la autodeterminación, como en contra de la independencia nacional,
montan la práctica de la corrupción y el envilecimiento de todos los órganos del Estado dominicano. Se confabulan con los detentadores del poder bajo el alegato de que son las autoridades establecidas por la voluntad de su Dios Burundanga Cristo para prostituir, por ejemplo, el poder judicial, secundar la prostitución del poder legislativo, como incitar y promover, con carácter delictivo, sí, francamente delictivo, y contrario a la paz y al sosiego ciudadanos, que la Policía Nacional siga desempeñando el papel del órgano del terrorismo de Estado y aplicando su antidemocrática y contraria a la Constitución vigente en lo que respecta a las ejecuciones de ciudadanos. La coartada alrededor de la que se confabulan todas estas bestias depravadas es la paz, el sosiego, y a la vez para rebosar la copa de su pervertida y redomada hipocresía propia de sepulcros blanqueados, apelan al estribillo que suena solo a falsedad en sus asquerosas bocas, de ponerle control al alto nivel de violencia y asesinatos que imperan en la sociedad, a la vez que como moralistas de pacotilla claman contra la depravación de la sociedad y de la población, pero en tanto lo que es la Iglesia Católica Vaticano, sus flamantes prelados, respaldan y conviven con los protagonistas y promotores de toda la violencia, la falsedad, las transgresiones torrenciales de las leyes y de la Constitución vigentes. La Iglesia Católica Vaticano y las confesiones religiosas protestantes, agentes directos del imperialismo yanqui, de la CIA y del gobierno de Donald Trump, lo único que vienen demostrando que les interesa es la satisfacción de su patológica concupiscencia como amasijo de lascivia y aberraciones sexuales lujuriosas, junto a su enfermiza ambición y amor desenfrenados por el dinero y todo cuanto sean riquezas materiales, que de las sucias bocas suyas hacia afuera dicen despreciar. La radio, la televisión, la prensa escrita, venal, mendaz y amarilla es hoy por hoy una fuente desaforada y en franca crecida, cuyas aguas sucias sólo promueven vicios, bajas pasiones, miserias humanas, drogas, alcohol, cigarrillos, afanes de riqueza. Así, la propaganda religiosa, que satura, por ejemplo, la televisión nacional y los telecables, cada mañana cerca de 125 programas de brujerías y supersticiones estremecen la televisión, y por igual con esa pesadilla se acuestan. Si quieren en verdad sanear moralmente el ambiente social, ahí tienen suficiente tela que cortar. Pero no, nada de eso. Su obsesión y centro de convergencia de su perversidad es el constreñimiento de los derechos democráticos y de la democracia. Frente a la cuestión de las pretensiones de la Junta Central Electoral de prohibir las actividades políticas proselitistas, como si existieran actividades políticas que no tengan el susodicho carácter, puesto que ganarse el apoyo y el respaldo de la ciudadanía siempre y en todo momento es el móvil central y el objetivo principal de toda actividad y de toda propaganda, como de toda organización política, y todo esto que se sepa es lo que se llama actividades proselitistas. ¿O es que acaso la actividad de las carroñas integrantes de la Junta Central Electoral no tiene por finalidad granjearse el apoyo del pueblo para hacer que éste afile la guillotina para cortarle el pescuezo? ¿O es acaso que no le importa en verdad el pueblo dominicano y sus intereses? Ciertamente que es lo que sospechamos. Somos, pues, partidarios abiertos, públicos y confesos de las más amplias, extensas y profundas actividades democráticas sin restricciones o lo menos restringidas posibles. Esto es válido tanto para el socialismo como bajo el régimen explotador y opresor capitalista y su sistema político. Para nosotros los comunistas, la democracia y el ejercicio político democrático, entre otros, esto es, de los derechos democráticos, son el medio de educar, organizar y movilizar a las masas populares hacia la meta de su emancipación y liberación, cierta y efectivamente
que no son un fin, sino un medio que sirve a fines más elevados, y como instrumentos y recursos para alcanzar una situación diferente. Durante el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales de una significación y contenido que auguran un profundo cambio de rumbo y situación para los países y sus sociedades, por medio de los diversos medios y especialmente por Internet y correos electrónicos, nos llegan informaciones de todo género y sobre las cuestiones de más variada naturaleza. No obstante, queremos aprovechar para referirnos a dos de esas comunicaciones recibidas. Una es la que se refiere a un sarcástico comentario sobre las extravagancias y actitudes estrafalarias de los izquierdistas. Esta posee, aunque directamente no lo diga, la insinuante conjetura de querer juzgarnos como parte del izquierdismo. De antemano estaría de más subrayar que eso lo rechazamos, por cuanto, como bien ilustra y comprueba el comentario de nuestra edición de hoy, 27 de junio del 2018, frente a cada cuestión de la vida nacional y cada uno y todos los problemas económicos, sociales, humanos, culturales y científicos, etc., nuestra apreciación y de ahí nuestra postura se fundamenta en los principios y puntos de vista del marxismo-leninismo, tal cual lo exige y subraya Lenin. Partimos estrictamente de la doctrina todopoderosa y matemáticamente exacta del marxismo revolucionario proletario, materialismo histórico y dialéctico, y no de ninguna otra doctrina. Del marxismo-leninismo extraemos nuestros puntos de vista, nuestras consignas de lucha y de organización, como extraemos nuestros puntos de vista y nuestras convicciones. Eso no ocurre con los izquierdistas ni con el izquierdismo. Además, a esos conocidos y apreciados les queremos subrayar que tal vez la obra más profunda en el orden doctrinario en materia o área de la ideología política, la táctica de lucha y la organización de Vladimir Ilich Lenin es El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, como el hecho concreto de que fue una militante